Continuando con la semana 1, vamos a tocar ahora el tema empresa, la empresa. ¿Sí? Vamos a tocar el tema la empresa. Existen muchas definiciones acerca de la empresa. Podemos definir como la unidad económica que provee bienes y servicios dentro de una economía. O podemos hablarla o definirla como un agente económico. ¿Cuál es la finalidad de alguna manera de la empresa? Crear bienes y servicios para satisfacer necesidades. Para eso va a emplear y va a utilizar una mezcla diferente de factores de producción. Depende el sector al que esté ligado la empresa, la mezcla de factores de productivos. No es lo mismo una empresa, por ejemplo, que brinda el servicio de salud, que una empresa que brinda el servicio de educación. No es lo mismo una empresa de transportes que una empresa que tiene que ver con la minería. De acuerdo al sector o la rama de la actividad, la combinación de los diferentes factores productivos. Entonces, volvamos al inicio. ¿Cuál sería la definición de la empresa? Es todo agente económico que crea bienes y servicios para que sean satisfechos dentro de una sociedad o dentro de un entorno económico. Características. Vamos con las características de una empresa. Características. Toda empresa busca un fin económico. ¿Qué quiere decir eso? Que una empresa se crea para satisfacer necesidades. Y yo para satisfacer necesidades, ¿qué necesito? Elaborar bienes y servicios. Yo soy un restaurante porque existe la necesidad de alimentación. Entonces yo creo platos para mis comensales. Yo soy un centro preuniversitario porque hay gente que necesita entrar a la universidad. Entonces creo programas para que las personas estudien, para que las personas puedan ingresar a la universidad. Soy una empresa de transportes, entonces creo el servicio de transporte público. Buses, camiones, están los taxis para ofrecer el servicio de transporte. Ese es el fin económico, elaborar bienes y servicios para satisfacer necesidades. Luego tenemos el fin lucrativo. Toda empresa se crea para ganar, sea pública o sea privada. Toda empresa necesita ingresos, toda empresa necesita ganancias, con lo cual de alguna manera necesitamos vender. Al vender obtenemos utilidades, obtenemos ganancias y eso viene a ser el fin lucrativo. Las ganancias que las empresas obtienen producto de la venta de sus bienes o servicios. Vamos con el siguiente fin, el fin mercantil. De nada me sirve producir si es que no lo intercambio. De nada me sirve crear bienes y servicios si esos bienes no los llevo al mercado para que sean consumidos. Entonces, uno de los fines que persigue toda empresa es el intercambiar esos bienes y servicios por otros bienes, que en este caso sería dinero. Yo soy una empresa de automóviles como Toyota, envío mis unidades a los diferentes mercados nacionales o internacionales y los concesionarios o los clientes finales pagan por mi producto, es decir, un fin mercantil. Hay que intercambiar aquello que he producido por dinero. Luego tenemos responsabilidad social. ¿Sí? Tenemos a la responsabilidad social. ¿Qué significa eso? Significa que yo como empresa tengo que preocuparme por lo que hago. Yo como empresa tengo que preocuparme por mis procesos y cómo estos afectan al entorno, a la comunidad. Tengo que preocuparme por producir productos inocuos, de calidad, que de alguna manera satisfagan realmente las necesidades de mis clientes. No es producir por producir, me tengo que preocupar por mis trabajadores,
me tengo que preocupar por mis clientes, me tengo que preocupar por cosas como contaminación ambiental o temas de alguna manera como cuidado del medio ambiente. Eso viene a ser el tema de responsabilidad social. Y también tenemos una responsabilidad con el Estado, pues también hay una responsabilidad frente al Estado. También hay una responsabilidad frente al Estado. ¿Cuál sería la responsabilidad de la empresa frente al Estado? Cumplir las diferentes leyes o reglamentaciones de acuerdo a cada actividad económica. Si a mí me dicen que cada trabajador que ingresa en una empresa tiene que ser registrado en planilla y tiene que ser registrado dentro del Ministerio de Trabajo, lo tengo que hacer. Si yo contrato trabajadores, tengo que pagarles adecuadamente. Eso viene a ser la responsabilidad social. En el caso del Estado, hacia el Estado, yo tengo que pagar mis impuestos, tengo que tributar, tengo que de alguna manera pagar el impuesto a la renta de tercera categoría, en este caso. Yo tengo una responsabilidad con el Estado, tengo que cumplir la normativa, las reglas, las leyes que el Estado en las diferentes actividades económicas imponga para el ejercicio de mi actividad productiva. Y otra característica de la empresa es que toda empresa tiene una organización propia. ¿Qué significa eso? Que cada empresa se administra, se dirige de acuerdo a sus propias políticas. No es lo mismo una empresa pública que una empresa privada. No es lo mismo una empresa que está basada en una asociación, llámese cooperativa, que una empresa que busca un fin lucrativo. Tenemos empresas que están organizadas de manera lineal, que están organizadas de manera jerárquica, que están organizadas de acuerdo a zonas geográficas. Y eso viene a ser este punto denominado organización propia. Continuemos con el siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con clases de empresas, ¿sí? Clases de empresas. Y acá vamos a ver, algunos autores definen diferentes clases, pero vamos a ver con lo que trabajamos dentro del centro preuniversitario. De acuerdo a las clases de empresas, podemos clasificarlas de acuerdo a su aspecto jurídico. ¿Sí? Podemos clasificarlas de acuerdo a su aspecto jurídico. Entonces, dentro del aspecto jurídico, podemos hablar de lo que son las empresas individuales o unipersonales. Las empresas individuales o unipersonales. ¿Sí? Dentro de este tipo de empresas podemos ver las empresas propiamente individuales, propiamente unipersonales, y tiene algunas características. La primera característica es que la propiedad de la empresa es única. Hay un solo dueño, un solo propietario. La responsabilidad frente a terceros o la responsabilidad de las obligaciones es asumida con el patrimonio de la empresa más el patrimonio del propietario. Es decir, si yo no cumplo una obligación, ¿qué puede pasar? Me pueden embargar la casa, me pueden coger mis propiedades personales o mis propiedades familiares. En este caso, la responsabilidad es ilimitada. Yo cubro cualquier obligación con el patrimonio de la empresa y si éste no cubre la obligación en su totalidad, también con el patrimonio personal, es decir, del dueño de la empresa. En este caso, no hablamos de socios porque hay un solo dueño, ni tampoco tenemos una sigla al final del nombre de la empresa. Generalmente, estos son personas con negocio, son definidas como personas con negocio. Luego tenemos a las empresas individuales de responsabilidad limitada. Cuando hablamos al aspecto jurídico, recapitulando un poco, estamos hablando de las empresas individuales. Dentro de las empresas individuales tenemos las empresas unipersonales propiamente dichas. Y tenemos
a las empresas también personales, pero con otra característica. En este caso son de responsabilidad ilimitada. Son de responsabilidad limitada. Son empresas, por ejemplo, se puede colocar el nombre de la empresa o el nombre del dueño, seguido de la abreviatura empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Qué características tiene este tipo de empresa? El dueño viene a ser una única persona, el dueño propietario. Frente a obligaciones o frente a alguna responsabilidad, en este caso solo se responde con el patrimonio de la empresa. El patrimonio particular o el patrimonio del dueño queda a un lado. Se separa ambos patrimonios. Por un lado está el patrimonio de la empresa y por el otro lado está el patrimonio del dueño. Frente a una obligación se responde de manera limitada, única y exclusivamente con el patrimonio de la empresa. El dueño es una sola persona. Igual no hay socios acá y al nombre, como ya he dicho, va seguido la abreviación empresa individual de responsabilidad limitada. Por ejemplo, Ricardo Pérez, Productos del Mar, empresa individual, de responsabilidad limitada. ¿Qué otra clasificación tenemos de acuerdo al aspecto jurídico? Ya hemos hablado de las empresas jurídicas unidas o conformadas de manera individual. También tenemos las empresas societarias. ¿Cuál es la característica? En este caso ya no es un solo dueño, hablamos de dos o más dueños. Y de acuerdo al tipo de sociedad tenemos una diferente organización o distribución de funciones. Esa es la primera clasificación. De acuerdo al aspecto jurídico, tenemos empresas individuales. Dentro de las empresas individuales, las empresas unipersonales propiamente dichas o las empresas individuales de responsabilidad limitada. Y luego tenemos las empresas formadas como sociedades. Vayamos con otra clasificación. La siguiente clasificación es por sociedad. Las empresas se clasifican de acuerdo al tipo de sociedad, por tipo de sociedad. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de sociedad, hablamos ya de un colectivo, hablamos de dos o más socios. Y ya hablamos no de un solo dueño, sino hablamos de varios dueños, participaciones, acciones, depende del tipo de empresa, vamos a ver la modalidad. Como primer tipo de sociedad tenemos a la sociedad civil. La sociedad civil. La sociedad civil es un tipo de sociedad. Vamos a definirla, vamos a darle algunas características. Es una sociedad que tiene un número de participantes. Ese número de participantes o personas que conforman la sociedad, mínimo 3 personas y máximo 30 personas. Constituidas generalmente por personas que comparten una misma actividad, un mismo oficio, una misma profesión. Por ejemplo, puede ser un estudio contable, puede ser un estudio de abogado, de alguna manera practican la misma pericia o ocupación. La administración o la dirección de la empresa es a través de lo que se llama la junta de socios. Los socios, de alguna manera, la junta de socios es el órgano supremo de una sociedad civil. ¿Qué ejemplos podemos poner acá? Podemos poner algunos ejemplos, claro está. Acá podemos poner a Amnistía Perú. Amnistía Perú. O Transparencia, también. Son organizaciones civiles que de alguna manera está conformada por personas que comparten un mismo objetivo, la misma pericia y de alguna manera son regidas bajo esa forma de organización. Luego tenemos la sociedad colectiva. ¿Qué podemos decir acerca de esta sociedad? Cuando hablamos de sus integrantes o de sus participantes,
un mínimo de 2 personas y sin un máximo. Es decir, puede haber la cantidad que se pueda en ese momento tener de participantes. Generalmente se constituyen entre personas que tienen un vínculo familiar, un vínculo amical, que de alguna manera comparten una actividad en común. Los socios en este tipo de sociedad responden de manera solidaria y equitativa frente a cualquier obligación. Se responde, en este caso, con el patrimonio de la sociedad y también se responde con el patrimonio personal. Es decir, este tipo de sociedad es de responsabilidad ilimitada. Es de responsabilidad ilimitada. Los socios realizan aportes de forma equitativa y de forma igualitaria. De la misma manera, responden igualitariamente frente a obligaciones frente a terceros. En este caso, la razón social va acompañado del nombre de la empresa, del nombre de un socio, o participante, o del nombre de todos los integrantes, más la denominación sociedad colectiva. Sociedad colectiva. Para la gestión o para la administración, todos los socios o los participantes intervienen dentro de la administración o la gestión de la sociedad colectiva. Tenemos otra forma de sociedad y esa es la sociedad comercial de responsabilidad limitada. La sociedad comercial de responsabilidad limitada. Vamos a decir cuáles son las características de este tipo de sociedad. Como integrantes o socios tenemos un mínimo de 2 y un máximo de 20 socios. Las participaciones no son acciones, básicamente son participaciones. Cada quien contribuye de manera equitativa e igualitaria en lo que son las aportaciones dentro de esta sociedad. Al decir de responsabilidad limitada, frente a terceros o frente a obligaciones, no se responde con el patrimonio personal, sino se responde únicamente con el patrimonio de la empresa. Y la administración puede ser delegada a alguno de los socios o puede ser delegada a personas externas, como un gerente general, por ejemplo. Otra característica de este tipo de sociedad es que las acciones, ya acá estamos hablando de acciones, pueden ser transferidas y heredadas, pero únicamente y exclusivamente entre los miembros de la sociedad o entre, de alguna manera, los herederos de los socios. Nada más. ¿Qué quiere decir? Estas acciones no se pueden vender fuera. Alguien externo no las puede comprar o no las puede adquirir. Cuando hablamos del nombre de la empresa, este está definido por el nombre de la empresa más la denominación sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad de responsabilidad limitada. Luego tenemos un tipo de sociedad que vendría a ser la sociedad anónima. La sociedad anónima. ¿Cuál es la característica de este tipo de organización social? Las empresas se forman a través de capitales. Ya estos capitales, ¿cómo se le llama? Acciones. Entonces, el dueño o las personas que participan dentro de esta empresa se llaman accionistas. Se llaman accionistas. Otra característica de las sociedades anónimas es que son de responsabilidad limitada. Frente a obligaciones a terceros, se responde única y exclusivamente con el patrimonio de la empresa, no con el patrimonio personal. Dentro de las sociedades anónimas podemos ver que existen dos tipos de clases. Dentro de las clases de sociedades anónimas tenemos las sociedades anónimas cerradas. Esa sería su nomenclatura. ¿Cuál es la característica de esta sociedad? Tenemos como un mínimo de
20, o mejor dicho, disculpe, como un máximo de 20 socios. Esta sociedad tiene un máximo de 20 socios. Hay acciones, pero estas acciones no están inscritos dentro de la bolsa de valores, es decir, no son negociables por oferta pública. Las acciones únicamente pueden ser negociadas a través de los mismos socios. No están inscritas en la bolsa de valores y por ende no pueden ser negociadas a través de oferta pública dentro del mercado bursátil. Y luego tenemos a las sociedades anónimas abiertas. ¿Cuál es la característica de este tipo de organización social? Hablamos de una organización en donde los socios tienen un número elevado de participación. Hablamos de más de 750 socios dentro de estos grupos económicos, dentro de estas empresas, en el cual las participaciones o acciones sí pueden ser negociables. Son negociables dentro de la bolsa de valores. Están inscritas dentro de la bolsa, dentro de registros públicos, dentro de la bolsa para ser negociadas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede adquirir las acciones de la empresa. Lo puede adquirir una persona que pertenezca a la empresa o lo puede adquirir cualquier inversionista externo a la empresa. A diferencia de las sociedades cerradas, en el cual única y exclusivamente las acciones pueden ser adquiridas por los propios accionistas de la empresa. Por los propios accionistas. Entonces, cuando hablamos de las empresas de sociedades anónimas, estamos hablando de que estas acciones pueden ser adquiridas por oferta pública. Otra clasificación del tipo de empresa es por el régimen de propiedad. Por el régimen de propiedad. Dentro de esto tenemos dos tipos de clasificaciones. Tenemos las empresas públicas y tenemos las empresas privadas. ¿Sí? Tenemos las empresas públicas y tenemos las empresas privadas. Vamos con las empresas públicas. ¿Qué ejemplos podemos poner de empresas públicas? Son llamadas también empresas estatales. El capital es 100% del Estado. El capital para pagar los salarios, las máquinas, los locales, son 100% del Estado. Otra característica de las empresas públicas es que generalmente buscan llegar a la mayor cantidad de personas con los productos y servicios que crean. Por ende, no se busca el lucro, sino se busca el bienestar de la mayor cantidad posible de personas. Una empresa pública, si necesita subsidiar parte o todo el costo de un producto, lo va a realizar, a diferencia de una empresa privada. Entonces, vayamos con empresas públicas. Las empresas públicas también las podemos clasificar de dos maneras. Por un lado, tenemos las empresas públicas de derecho público, y por el otro lado tenemos las empresas públicas de derecho privado. Vayamos con la primera. Cuando hablamos de empresas públicas de derecho privado, son todas aquellas organizaciones que han sido creadas mediante ley. El Estado lo ha creado mediante ley para que cumpla una determinada función en una actividad o una actividad económica. Por ejemplo, el Banco de la Nación. Otro ejemplo, el Banco Central de Reserva o el Salud mismo. Son empresas públicas que han sido creadas por ley para cumplir una finalidad en este sentido. Las empresas de derecho privado tienen una característica en particular. Son creadas y organizadas bajo la forma de sociedades anónimas. Pero, en este caso, la participación o las acciones son de propiedad del Estado, en su totalidad o en su mayoría. Son organizadas como sociedades anónimas. ¿Qué ejemplo podemos poner? ENAPU, COFIDE, Agrobanco o el propio Fondo Mi Vivienda. Son empresas públicas que cumplen una finalidad en una rama de la actividad económica y de alguna manera son creadas como empresas privadas a través de acciones. Estas acciones son de titularidad del Estado. Luego tenemos
de acuerdo al régimen de propiedad, las empresas privadas. Tenemos las empresas privadas. ¿Cuál es la característica de una empresa privada? Funciona con dinero, capital, tecnología o cualquier recurso de terceros. Acá no interviene el Estado. Directamente, todo el capital proviene de terceros, de los socios o de los dueños de las empresas. Una empresa privada, a diferencia de una empresa pública, busca el lucro. ¿Qué quiere decir? Busco el mayor porcentaje de ganancia posible. A diferencia de una empresa pública, que busca el bienestar de las personas, busca llegar con sus productos y servicios a la mayor cantidad de personas. Una empresa pública, una empresa privada busca llegar al mercado a través de sus productos y servicios. Pero si hay que cobrarte la cantidad que haya que cobrarte, te la cobrarán sin ningún reparo. Entonces, una empresa privada, por ejemplo, podemos poner Movistar, podemos poner DirecTV, la Universidad César Vallejo, que son universidades, o la Universidad Católica, que son de alguna manera instancias o instituciones privadas. Otra clasificación de las empresas que podemos hablar son las cooperativas. Las cooperativas son organizaciones sociales, son empresas que se forman por el apoyo de los propios trabajadores, por el aporte de los propios trabajadores. Los trabajadores, en algún sentido, son dueños y son trabajadores de la propia empresa. Una cooperativa es una sociedad o es una asociación de propiedad colectiva. ¿Qué significa eso? Que los bienes de la empresa pertenecen a todos los a personas que aportan dentro de la cooperativa. La gestión de una cooperativa se realiza a través de lo que se llama el Consejo de Administración. Se elige a un conjunto de personas dentro de la cooperativa para que guíen el funcionamiento de una cooperativa. La cooperativa, como una organización económica, puede ejercer cualquier actividad económica y está regido bajo la ley de cooperativas. Por ejemplo, tenemos cooperativas que ven el tema de ahorro y crédito. Ahí estaría el ejemplo de la Cooperativa Pacífico, que es una cooperativa fundada con el aporte y la contribución de la comunidad japonesa en el Perú. Tiene que ver con todas las operaciones financieras dentro del sistema no bancario. Es una cooperativa. Luego podemos poner otro ejemplo, las cooperativas agrarias, cooperativas azucareras, cooperativas de transporte, selección de personal. Es decir, si vemos, una cooperativa puede ejercer cualquier actividad económica. Muchas de las empresas de transporte público están unidas, están formadas bajo el régimen de cooperativas. La cooperativa que engloba a un grupo de trabajadores y ejercen una actividad económica. Luego tenemos otra clasificación de las empresas y esta clasificación tiene que ver con el tamaño de la empresa. Esta clasificación tiene que ver con el tamaño de la empresa. La clasificación es de acuerdo al tamaño de la empresa. Y de acuerdo a esto podemos tener diferentes tipos de empresas. Pero la base para determinar esto es la UIT. El valor de la OIT al 2017 viene a ser, ¿cuánto? Viene a ser 4.050. Entonces, si yo quiero clasificar a las empresas, microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, como es la clasificación de acuerdo a esto, tengo que basarme en el volumen de ventas anuales. Por ende, de alguna manera vamos a ver que la OIT es importante a la hora de determinar cómo
clasifico a una empresa. Si como microempresa, si como pequeña empresa o si como mediana empresa. Entonces, cuando hablamos de empresas micros, estamos hablando de empresas que producen anualmente como ventas un máximo de 150 UITs. Cuando hablamos de pequeñas empresas, tenemos el rango de 150 hasta 1.700 UITs. Y cuando hablamos de empresas medianas, estamos hablando de 1.700 UITs hasta 2.300 UITs. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, el tamaño de la empresa depende del volumen de ventas anual. Si yo quiero saber si mi empresa clasifica como micro, pequeña o mediana, tengo que determinar cuál es el volumen. Por ejemplo, una empresa micro, me dicen 150 UITs. ¿Cómo podría saber yo exactamente si mi empresa está dentro de ese rango? Sencillamente una pequeña multiplicación. 150 por 4.050 me va a dar un volumen de ventas anual. Si mi empresa está dentro como máximo de 150 o menos de eso, pues sencillamente es una empresa micro. Si no, estará dentro de pequeñas o dentro de empresas medianas.